Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, espero que estén bien. Y antes que nada, como siempre, les doy las gracias por ver este video y elegirlo de entre otros que hay aquí en las redes sociales. En esta ocasión, pues vamos a aclarar una duda que surge cuando empezamos a estudiar la lengua de señas mexicana. La duda principal es que si la lengua de señas o una lengua de señas es universal. Y en forma concreta, de inicio, la lengua de señas como tal no es universal. Sin embargo, existen sistemas con los que se pueden unificar ciertos criterios. Ya habíamos visto así en algunos otros videos y he hecho mención a grandes rasgos que la lengua de señas, de signos o gestuales no son universales, que difieren del idioma oficial del país o región. Asimismo, que existen más de 300 lenguas de señas o signos o gestuales, y en un mismo país pueden haber o estar en uso más de una. Esto lo vimos cuando vimos lenguas de aquí de América. Estas lenguas poseen una gramática propia, cada una, componentes no manuales que son como los gestos, la postura corporal, así, y componentes manuales como es la dactilología, que es el equivalente al abecedario, y las señas como tal, o el ideograma, y clasificadores que no son señas específicas de un idioma o de esa lengua de señas, pero nos permiten describir el objeto del cual estamos hablando, el objeto, sujeto o cosa del cual estamos hablando. También existe lo que es el sistema de signos internacional para tratar de solventar esta cuestión de que no son únicas o universales la lengua de señas. Cada país, cada región pues tiene su propia lengua de señas. Sin embargo, para poder solventar esto cuando hay reuniones a nivel internacional, pues existe lo que es el Sistema Internacional de Signos. En castellano, en España hay una ONG que está en convenio con el gobierno, y ellos producen este documento que se llama Interpretación de Signos Internacional, y este viene acompañado de un DVD, y este nos explica así a más detalle. Ahora aquí, regresando a las lenguas de signos que no son universales, aquí en América tenemos más de 30 lenguas, entre las oficiales y las no oficiales. Hay estados como Canadá, que tienen hasta 3 lenguas. Está la lengua de signos francesa, la lengua de signos quebesoide, la lengua de signos americana, etcétera, ¿no? Que están en uso, y así las indígenas o regionales, etcétera. Igual aquí en Estados Unidos, este sistema está regulado por una dependencia del gobierno, por tanto nada más se usa la lengua de signos americana. Puede haber ciertos regionalismos, pero gracias a instituciones de estas, como las que existen en Estados Unidos, Colombia o España, estos sistemas que tienden a regular el uso de esa lengua de signos, permite que no haya tantas variantes en uso en un solo estado o país. He compartido con ustedes pues este formato PDF, el cual está aquí en la descripción del link, y ustedes pueden consultar. Igual ahí les dejo varias referencias acerca de cada una de estas lenguas que hay aquí de uso en América. Algunos manuales digitales que se pueden descargar en formato PDF, otros en formato web, y algunas listas de videos que ustedes pueden ir consultando si es su interés aprender estas señas. Lo cual también, ya entrando en el contexto de la salud, al público general pues solamente se tienen interés, pero al personal de salud sí es importante, ya que muchas veces como personal de la salud salimos a congresos, ya sea a nivel nacional o a ciudades fronterizas o incluso al extranjero, y podemos toparnos con alguna emergencia o alguna persona que tenga discapacidad auditiva y use la lengua de signos de su país. Por tanto, tener conocimiento o una idea de esa lengua de signos del país al que estamos visitando nos va a servir de mucho. O igual puede que en algún momento algún ciudadano extranjero acuda a nuestra consulta. Entonces, en ese sentido, y si tiene esa discapacidad auditiva
y nosotros tenemos a la mano esta guía, pues podemos entender o conocer o tener referencia de esa lengua de señas que él está usando o del que él es usuario, si no manejara el sistema de signos internacional. De ahí pues la importancia de tener este barrio cultural. Asimismo, también hay una cuestión que veíamos aquí entre las características, que dice que cada una de estas lenguas pues tiene una gramática propia. Sin embargo, a nivel personal, yo diría que esto es un semi-mito. Tiene mucho que ver con la cuestión académica, pero estaba revisando mientras preparaba este listado de lenguas de signos de que hay aquí en América. Revisé cada uno de los documentos que hay en cuestión, de los que les comparto, y al observar su estructura gramatical, su estructura sintáctica, uno puede observar que estas lenguas pues tienen en sus fundamentos más simples, oraciones más simples, tienen una estructura sintáctica en común, a pesar de que en cada estado o cada país tiene su propia lengua. Al revisar esta cuestión me doy cuenta que varias de ellas tienen mucho de común en su forma de redactar la oración, ya que pues habíamos visto en videos anteriores que estos son visogestuales, es decir, que hay que describir la escena, el tiempo en que sucedió, la persona que está hablando y hasta el último la acción, ¿no? Y esto coincide en varias de las lenguas de señas hispanoamericanas, o de las que hay aquí en esta región de América, hacia el sur de México, hacia el sur. En algunas de otros países pues sí hay ciertas variantes, pero digamos, al menos aquí en las de América, les puedo decir que muchas coinciden en su forma sintáctica, y eso es porque me di a la tarea de revisar cada una de las bibliografías que estoy compartiendo con ustedes. Y pues de ahí lo único que tendríamos que aprender a diferenciar pues sería la seña usada en cada país, pero ya sería más fácil para nosotros teniendo una base teórica, una base de la estructura de la lengua general, también compartiendo archivo, donde comparto así diversas estructuras de una oración, cómo se llama el archivo, cómo pensar en lengua de señas o pensar en lengua de señas. Y de ahí pues esto les va a servir a ustedes para también tener como una herramienta más para poder atender a mejor a su paciente, ya sea que use la lengua de señas mexicana o sea extranjero que usa alguna otra lengua de señas, ya sea de aquí de México o de Estados Unidos o Canadá. Posteriormente voy a compartir otro material ya usando las lenguas de señas de otros estados u otros países. E incluso aquí en este listado, dada las características geográficas de nuestro país, o de América más que nada, hay que recordar que hay lugares donde todavía tienen influencia política algunos territorios, y en unos lugares se usa la lengua de señas francesa, se usa la lengua de señas americana, o se usa la lengua de señas de Noruega, y esto lo compartí también en esos archivos. Y bueno, eso es así a grandes rasgos, los quería explicar en este video. La lengua de señas como tal no es universal, existe una por cada país de manera oficial. El nombre que se le dé a la lengua, así como dato cultural, muchas veces hay ciertas disputas en que si es lengua, lenguaje, de señas, de signos, gestual, etc., ¿no? Para ello, discriminar entre a qué se refiere a gestual o eso, hay un artículo académico que ustedes pueden encontrar en la página que se llama Cultura Sorda. Este artículo nos enseña aquí a diferenciar entre si es una lengua de signos, de señas o gestual y manual, y por qué se da, si es que quieren entrar así un poquito más a fondo a este. Fue escrito por Alejandro Oviedo en 1997. Sin embargo, aquí destaca 3 características a grandes rasgos. Una, pues que entre lengua y lenguaje, pues que una es el idioma y otra es la capacidad de cognición que tenemos para comunicarnos, refiriéndonos a lengua y lenguaje, y de país se determina. Luego, esto si es de señas o de signos, pues esto ya depende de la cultura y de las comunidades sordas que integran esa comunidad o ese estado, el que va a determinar.
Y ya después el tercer argumento que se le da al nombre de la lengua, pues es el país o región donde se está generando esa lengua. Pues aquí como lengua de señas mexicana, lengua de signos española, lengua de signos americana, lengua de señas argentina, pues ya esto va determinando. Sin embargo, el nombre oficial de cada una de estas lenguas pues es determinado por una ley o decreto que emite el gobierno federal a nivel o el gobierno nacional, dependiendo si es el ministerio o la secretaría, un ministerio o secretaría, ¿no? Dependiendo cómo sea en cada país. Pero eso es así a grandes rasgos de cómo se determina el nivel y quién lo ejerce. Aquí en México, pues el nombre de lengua de señas mexicana se estableció en el año 2005. Anterior a ello, había otras personas que usaban lenguaje manual, lenguaje gestual, lenguaje mexicano, etcétera, ¿no? E incluso hay todavía libros que que siguen a la venta o de segunda mano que tienen ese lenguaje mexicano, ¿no? Pero a partir de 2005 pues ya se reguló esta parte y se reconoció como lengua oficial, lengua de señas mexicana. Y así en cada país hay algún decreto o ley que estipula cómo se llama cada lengua. Pero esto ya pues depende de las cuestiones de políticas del estado al que están. Y ya de allá, así también para que es importante que nosotros, aparte de que aprendamos la lengua de nuestro país, también tengamos conocimiento de la lengua o sistema de signos internacional. Aquí en México siempre en todos los videos creo que he recalcado, ya sé que es el manual más contemporáneo, es el Diccionario de Lengua de Señas Mexicana de la Ciudad de México. Esto es una obra pública. Ustedes hay varios links donde les pueden entrar y descargar, y ahí van a encontrar el diccionario con fotografías como hemos visto, con la glosa de cómo se traduce de una frase del español. Y también este diccionario pues tiene varias señas que se basan en el sistema de signos internacional, y de ahí por eso que es un libro de consulta muy importante cuando estamos aprendiendo lengua de señas mexicana, de tenerlo a la mano y poder apoyarnos en él. También aquí como brevario cultural para nosotros que no somos personal de la salud, un manual que también nos podríamos apoyar para ir aprendiendo un poquito de las señas es uno digital que tiene lo que es el gobierno de Colombia. El gobierno de Colombia tiene un instituto, al igual que en Estados Unidos, igual que en España o igual que Panamá, que regula la lengua de señas, y ellos dan clases, cursos y todo, pero tienen esta cuestión regulada de la lengua de sus señas de su país, no como aquí en México, que hay diversas comunidades y hay muchos regionalismos, y luego por eso hay disputas de que no se entiende una cosa u otra. Como nosotros como personal médico, y estoy trabajando en ello, deberíamos buscar la unificación de estas señas para tener un solo brevario que nos permita dar atención al paciente con discapacidad auditiva de una manera que nos podamos entender ambos, sin entrar en estos detalles de los regionalismos. El ejemplo que tengo aquí es el de Colombia. Colombia tiene este diccionario de nuevos términos de salud en lengua de señas, y aquí este diccionario pues está dividido por atlas, diccionario, psicosocial, redes de salud, medicamentos y ayudas diagnósticas, y pues en cada uno pues nos muestra. Asimismo también he mencionado cuando manejé los sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación, que muchas veces si no tenemos un sistema sofisticado en nuestro consultorio, ya sea en la consulta pública o privada, un sistema que nos permita comunicarnos con nuestro paciente con barreras de la comunicación, también podríamos, aunque es de otro país, recurrir a este manual o esta página, y a partir de ello pues nos va a servir para orientar a nuestro paciente o indicar a nuestro paciente acerca del padecimiento que él tiene o está presentando. Yo por el momento me despido. Posteriormente voy a compartir con ustedes una serie de videos
o de ligas a videos de diversos cursos que se han impartido aquí en México. Ya mostré en algunos otros videos dónde estudiar, qué escuelas elegir, también qué tipo de maestros elegir. A nosotros como personal de la salud nos conviene un personal de preferentemente de que sea personal de educación, egresado de la carrera de educación especial, y si es mejor, si este es hijo oyente de padres sordos, ya que estas personas van a tener una amplia experiencia y asimismo los que son de educación especial manejan un lenguaje que es comprensible también para nosotros, entonces no desconocen los términos médicos y nos van a facilitar el aprendizaje. Pues ya con esto me despido de ustedes nuevamente, gracias por su atención, y pues la idea aquí a grandes rasgos es que se deben de quedar que el lenguaje de señas no es universal, existen diversas lenguas de señas en cada país. En un solo país pueden haber hasta 3 o más en uso, como en el caso de Canadá o como en el caso de México, que tenemos la lengua de señas mexicana oficialmente, de ahí la segunda variante más importante, la maya yucateca, de ahí las de Michoacán y las de Oaxaca. Y digo, pero ustedes igual pueden ir consultando cada uno de estos archivos que les comparto, ya sea en la descripción están los links o está el PDF que ustedes pueden bajar y descargarlo ahí en su aplicación de teléfono, ya sea de Android, está compatible con cualquier sistema operativo ya que está en formato PDF, y ahí viene la región en que se encuentra el país, la lengua de signos que usan, y los links, las abreviaturas, y a cada uno de estos artículos que ustedes les van a servir de apoyo a la hora de estar aprendiendo lengua de señas, aparte de los que puedan ustedes encontrar en su país de origen, ya que hay algunos materiales o libros que no están disponibles a la venta aquí en México, o dependiendo, por ejemplo, si queremos aprender lengua de signos española, hay un material que se llama Para Dummies, que es Editorial Planeta, y este solamente está ahorita a la venta en España. Y así detalles, ¿no?, que vamos a encontrar. O aquí en México que tenemos el diccionario de lenguas de señas mexicano, pero esto varía, ¿no?, de cada región. Aquí pues obviamente me despido, esperando que esta información que les comparto les sea útil, y si les útil a alguien más, me hagan el favor de compartirla. Que estén bien y hasta la próxima. Bonita noche.